Bienvenidos mis amigos y mis hermanos a una nueva lección de Escuela Dominical de nuestra serie El Sendero de la Verdad. Y comenzamos un nuevo trimestre con esta lección. Ya terminamos las características del pueblo de Dios. Ahora vamos a un trimestre nuevo basado en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y esta está titulada Vida Espiritual y Victoriosa. Todo este trimestre vamos a estudiar la vida espiritual y victoriosa basada en esa carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y la primera lección que vamos a estudiar en este trimestre, en esta carta del apóstol Pablo es la oración de un amigo en prisión. La oración de un amigo en prisión. Vamos a ver cuál es el pasaje bíblico para esta lección, para que lo leas con calma, subrayes, analices y escudriñes este pasaje bíblico. En Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. Esa es la base bíblica. Y el versículo para memorizar lo encontramos en ese mismo capítulo, Filipenses capítulo 1, versículo 9, y lo leo para ti. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Marca ese versículo en tu Biblia y memorízalo, por favor. Y el propósito de la lección, la oración de un amigo en prisión, es comprender el papel del amor cristiano en la realización de una vida plena y santa. Muy bien, comencemos nuestra lección. Vamos a dar una breve introducción. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses es una carta muy personal. Es probable que sea la más personal de todas las cartas. Y con esta carta, cuando leemos esta carta del apóstol Pablo, podemos decir que Pablo era un hombre feliz, porque esta carta a los Filipenses está llena de amor, de gozo y de paz. Y se le ha llamado a esta carta del apóstol Pablo la carta del gozo. Y cuando leemos esta carta, no podríamos pensar que esta carta fue escrita desde la prisión. Ahora, veamos las características de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y podemos sacar 5 características de esta hermosa carta. En primer lugar, que Pablo oraba permanentemente por sus amigos, sin importar la situación, sin importar dónde estaba. Esta carta la escribe desde la cárcel y desde allí él oraba permanentemente por sus amigos. El amor de Pablo hacia ellos, hacia sus amigos, hacia sus hermanos, lo motivaba a orar por ellos. En tercer lugar, otra característica, la oración de Pablo contemplaba las necesidades espirituales de aquellos por quienes intercedía. Él intercedía por sus amigos, por sus hermanos, y en esa oración él contemplaba las necesidades espirituales. Otra característica, que esta carta y esta oración era una oración de gratitud. Pablo estaba agradecido a Dios por sus amigos que no lo olvidaron, pero también estaba agradecido a Dios porque ellos permanecían en la fe. Pablo estaba gozoso de que sus amigos estaban permaneciendo en la fe a pesar de que él no estaba físicamente presente. Y en quinto lugar, la quinta característica de esta carta a los Filipenses es que esta oración de Pablo en esta carta fue más enriquecida al saber que la carta no fue escrita desde la comodidad de una oficina, de un escritorio, sino desde lo incómodo de una cárcel, de la cárcel. Muy bien, luego de haber dado esta pequeña, breve introducción a esta lección, vamos a ver entonces 3 puntos y luego concluimos.
En primer lugar, vamos a ver la comunión en el Evangelio. Esta carta de Pablo, la oración de un amigo en prisión, con esta lección dice, por la comunión en el Evangelio. Y podemos leer Filipenses capítulo 1, del verso 3 al 5. Para Pablo, la comunión era muy importante, era de gran valor. La comunión para Pablo era más que llevarse bien. No solamente, estamos en el grupo y nos llevamos bien y nos amamos y hacemos bromas y comemos juntos. Era más que eso. Para Pablo era una expresión de amor y una gratitud, cuyo principio, desarrollo y final se encuentra en Cristo. Esa era la comunión para Pablo. Más que llevarse bien, era un acto, una expresión de amor y gratitud basada al principio, durante su desarrollo y al final en Cristo Jesús. Ahora, comunión etimológicamente es una palabra compuesta que al dividirla podemos decir común unión, común unión. Es decir, una unidad basada en un elemento que debería ir más allá de cualquier diferencia. Esa es comunión. Algo que va más allá aún de cualquier diferencia. La unidad cristiana, mis hermanos, mis amigos, no elimina las diferencias naturales que tenemos los seres humanos. Todos somos diferentes. Dios nos creó diferentes, Dios nos creó únicos. Entonces tenemos diferencias. Pero al tener comunión cristiana, eso no significa que se elimina las diferencias naturales. Pero con todas las diferencias que podamos tener, la comunidad de fe, estamos unidos a través de Cristo. Nos unimos a través de Cristo, a pesar de las diferencias que tenemos. Entonces, la comunión, según Pablo, fue cristocéntrica. La comunión, según Pablo, se basa en Cristo y es cristocéntrica. Está basada en Cristo. Es decir, Cristo es en su naturaleza, en su ministerio, en sus enseñanzas y en la esperanza de su regreso. Esa es la comunión cristiana según Pablo, basada en Cristo, en su naturaleza, en su ministerio, en su enseñanza y la esperanza que tenemos de que Cristo regresará por su iglesia. La comunión según Pablo tenía dos direcciones. Dirección vertical con Cristo y la dirección horizontal con los creyentes y aún con los no creyentes. Esas son las dos direcciones. Entonces, estas dos dimensiones de comunión son inseparables. No podemos separar la comunión con Cristo, que es esa comunión vertical, y la comunión con los creyentes y los no creyentes, que es la dirección horizontal. Entonces, estar en Cristo, mi amigo, mi hermano, implica el pertenecer a una comunidad de fe, congregarse y ejercer el amor en ello o en ella. Esto es el estar en Cristo, una comunidad de fe. Nos congregamos y en esa asamblea, en esa congregación, en ese grupo de hijos de Dios está el amor. Y el amor de Cristo está en esa congregación y así mismo sale al mundo. Además, estar en Cristo es mantener una viva relación con el Cristo resucitado, mediante la oración, mediante las disciplinas espirituales. Cuando pasamos tormentas, es difícil pasarlas solos, enfrentarlas solos. Por eso Cristo nos ofrece la posibilidad de sostenernos con una comunidad de fe, donde compartimos la esperanza de que nuestros sufrimientos no son eternos, que no son en vanos,
ni más grande que nuestra esperanza que está en Cristo. Entonces, por eso nos congregamos, porque al pasar por una crisis, por una dificultad, por una tormenta, por una prueba, estamos juntos y encontramos la esperanza en medio del sufrimiento. Y nos damos cuenta que esos sufrimientos no son para siempre, que no son en vano tampoco, porque nos enseñan, nos moldean, nos hacen fuertes. Ni es más grande que la esperanza, porque no hay ningún sufrimiento, no hay ningún problema que sea más grande que Dios, que es nuestra esperanza. En segundo lugar, vamos a ver de la oración de Pablo por los amigos desde la prisión, por la abundancia del amor en el corazón. Y vamos a ver en Filipenses capítulo 1, ahora los versículos 6 al 9. Y aquí Pablo entrelaza los conceptos de comunión y amor. Quedan entrelazados. La comunión y el amor quedan entrelazados y reforzando la idea de una comunión obrada por Dios, de una comunión que viene directamente de Dios mediante el amor. En la iglesia de Cristo, todos los creyentes, el pueblo de Dios, en este grupo, la comunión no es una teoría, no es algo que está escrito y lo leemos como cualquier teoría que leemos y estudiamos en la escuela. No. La comunión en la iglesia de Cristo no es una teoría, es una realidad. Es algo para vivirlo, porque Cristo es sinónimo de amor. Dios es amor. El amor no es una emoción egoísta para aprovecharse del otro, de la otra, en una amistad, en el matrimonio, en la familia. El amor es para vivirlo en comunión, porque Dios es amor. En primera de Juan 4:8 la Biblia nos dice, Dios es amor. Esto quiere decir que el amor existe más allá de las emociones y las circunstancias. El amor es la misma esencia de Dios. La esencia de Dios es el amor. Entonces, los cristianos tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que amar a los demás. Por eso decimos que el amor en la congregación, en la iglesia, es para amarse y para sacarla al mundo también, para sacar ese amor al mundo, porque Dios es amor. Ahora, ¿nos podemos enojar los cristianos? Claro que sí, un cristiano se puede enojar. Lo que no debemos hacer es albergar en nosotros odio y rencor. Tener ahí en el corazón odio y rencor por algo. Eso no puede ser. Aunque nos enojemos, ese sentimiento de enojo lo podemos sacar, y el amor entonces viene a nuestras vidas y podemos perdonar, porque amamos, porque el amor de Cristo está en nosotros y nosotros amamos a los demás. El amor nos perfecciona y nos enseña a amar. El amor nos perfecciona. El amor de Cristo nos perfecciona y nos enseña a amar. Si nos agrada la persona o no, el amor nos perfecciona. Si nos aman o no, el amor nos perfecciona. Si nos hacen bien o no, el amor nos perfecciona. Y ahí viene entonces el perdón, que es lo que hace posible el amor. Cuando perdonamos podemos amar. El amor hace posible que perdonemos. El perdón hace posible el amor. Y el amor nos perfecciona para perdonar. El amor no es una química entre dos personas, mis amigos, mis hermanos, que dicen, tenemos química. Nos enamoramos porque tenemos química. Tenemos muy buena amistad porque tenemos química. No, el amor no es una química. El amor es una decisión. Es una decisión de darnos, de dar y de darse, de perdonar, de apreciar al otro, a la otra tal cual es. Qué difícil esto, ¿verdad, mis amigos, mis hermanos? ¡Wow! Cuán difícil son algunas personas, pero
Cristo nos dice que el amor es una decisión de dar y darse, de perdonar y de apreciar al otro, a la otra, tal cual es. Y de querer ver al otro como Dios lo ve, no como yo lo quiero ver, sino como Dios lo ve, con amor, con misericordia, con compasión. A pesar de la corrupción de las otras personas, de alguna persona, a pesar de su perversidad, a pesar incluso de acciones ofensivas hacia nosotros, el amor nos perfecciona para amar a esas personas, porque es una decisión. Yo decido amar, yo no siento amar, decido amar. Ese es el amor de Dios. Es una decisión, no una química ni un sentimiento. Pablo sabía todo esto, pues él mismo dio testimonio de su amor a los filipenses y los exhortó no solo a amar, sino en el versículo 9, que debe ser el versículo para memorizar, los exhortó a amar y dice, y a abundar en este amor más y más. No solo amar, sino a abundar en este amor más y más. En tercer lugar, la oración de Pablo en esta carta del gozo a los filipenses, porque cuando amamos, esto agrada a Dios. Es una vida agradable a Dios cuando el amor se comparte, cuando el amor es esparcido. Filipenses capítulo 1, versos 10 al 11. De seguro que Pablo pensaba como Juan Wesley. Juan Wesley en el himnario metodista, en la introducción al himnario, si algún día ven un himnario metodista pueden leerlo, allí debe estar. Y Juan Wesley escribió: el Evangelio de Cristo no conoce otra religión que la social, ni otra santidad que la social. Este mandamiento tenemos de Cristo, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, estar en comunión con los demás es el producto necesario de una vida en comunión con Dios. Si estamos en comunión con Dios, entonces podemos estar en comunión con los demás. Tenemos que amar a los demás. Hay un pasaje bíblico, era ahí en Primera de Juan también, que dice que cómo podemos decir, hay un canto también, que cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto y no amamos a nuestro hermano a quien vemos todos los días. Entonces, si estamos en viva comunión con Dios, en una intimidad permanente con Dios, entonces ese amor de Dios en nosotros nos va a llevar a amar a los demás, no importa cómo sean, no importa cuál sea su vida, debemos y tenemos que amarlo. Entonces, Pablo y Juan Wesley coinciden en este punto, de que el Evangelio de Cristo es un evangelio social, que la santidad en Cristo es una santidad social, y que si amamos a Cristo, si amamos a Dios, entonces tenemos que amar a nuestros hermanos. Amar al prójimo es honrar a Dios. Cuando amamos a alguien, al prójimo, al próximo, a las otras personas, estamos honrando a Dios. Porque hay gente que es difícil de amar. De verdad que sí. Y yo lo he experimentado. Hay personas que son difíciles de amar, inclusive dentro de la iglesia y en cualquier lugar, en la familia, en el trabajo. Hay algunos que son bien difíciles de amar. Pero cuando las amamos, porque Dios nos amó y Dios los ama a ellos también, entonces estamos honrando a Dios. Dios, a través de Jesucristo, se identificó con todos nosotros. Y en última instancia, todos somos portadores de la imagen de Dios. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen. Entonces mandó a su Hijo Jesucristo para salvación de los pecados. Entonces,
somos portadores de la imagen de Dios. Y si somos portadores de la imagen de Dios, entonces tenemos que amar a los demás. Amamos a Dios, la relación vertical, y amamos al prójimo, la relación horizontal. También hay un canto que cantamos en las iglesias y que dice que portador de su gloria seré. ¡Wow! ¿Tú quieres ser portador de la gloria de Dios? Yo quiero ser portador de la gloria de Dios. Entonces tenemos que amar a nuestros hermanos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Recordemos, mis amigos y mis hermanos, que para que esta comunión de amor con Dios y con los hermanos sea posible, es necesario 3 cosas: el perdón, el amor y la misericordia. 3 cosas para que podamos vivir en perfecta comunión con Dios. Es el perdón, el amor y la misericordia. Y al vivir en comunión con Dios, entonces podemos vivir en comunión con los hermanos y las hermanas. Vamos a concluir esta lección diciendo lo siguiente. En primer lugar, que la oración de Pablo por los filipenses era porque se preocupaba por ellos y quería que se mantuvieran unidos. En segundo lugar, que la unidad de la iglesia es indispensable para que se cumpla el propósito de ser testigos de amor, del amor de Dios por el mundo. En tercer lugar, esta unidad se construye por medio de la comunión, el amor y el perdón sobre la base de una relación con Cristo. Como cristianos, no podemos, no debemos desasociar la idea de la vida en comunidad de la vida devocional personal. Tenemos que tener vida en comunidad, juntos, adorar a Dios, amar a Dios, alabarlo, honrarlo, pero también en nuestra vida devocional personal, mi vida personal con Dios, mi relación personal e individual con Dios cada día. Y por último, la santidad es social, es decir, que se expresa en nuestra vida en comunidad y en un carácter que vele por la paz del mundo y la unidad del cuerpo de Cristo. Yo quiero repetir este último punto en la conclusión de esta lección. La santidad es social. Esto quiere decir que se expresa en nuestra vida en comunidad y en un carácter que vele por la paz del mundo y la unidad del cuerpo de Cristo. Mis amigos, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a encontrarnos, Dios mediante, la próxima semana para otra lección basada en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Antes de terminar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor. Gracias porque tú nos amaste. Señor, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Y que ese amor tuyo esté en nosotros para tener perfecta comunión contigo y también tener una perfecta comunión con nuestro prójimo, en nuestra iglesia, en el hogar, en el trabajo, donde quiera que estemos. Que entendamos, comprendamos que la santidad a la que hemos sido llamados es una santidad social para vivirla en comunidad, en el cuerpo de Cristo, en el mundo en el que tú nos has puesto. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias, Señor, por aconsejarnos. Gracias, Señor, por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.